rodeados de su gracia, de su favor y de su misericordia. Y con el corazón dispuesto para recibir su palabra, porque la palabra de Dios es vida, es bendición. Dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El salmista dice que la palabra de Dios ilumina nuestra vida, ilumina nuestros caminos y nos muestra cómo conducirnos en esta vida. Ella va alumbrando en medio de la oscuridad del mundo en que vivimos, en medio de la oscuridad del pecado y de tanta maldad. Ella es como una lámpara que nos muestra cuál es el camino correcto donde usted y yo debemos andar con seguridad. Pero no solamente nos alumbra, porque usted puede tener una lámpara que le alumbre, ¿verdad? Y solamente ver el camino. La palabra también nos da el poder, la capacidad de poder caminar conforme al propósito de Dios, conforme a su voluntad. No solo nos muestra el camino, ella es el camino, porque la Biblia dice que Jesús es la palabra de Dios, la palabra encarnada. Así que la palabra es una lámpara, pero también la palabra es viva, la palabra es poder, la palabra es autoridad. Y cuando vemos la palabra de esa manera en nuestro caminar en el Señor, será realmente algo maravilloso. ¿Y por qué le digo esto? Bueno, porque estamos viendo esta serie enfrentando pruebas y tentaciones, y yo creo, hermano, que en medio de todas las cosas que enfrentamos en la vida, cuán importante se vuelve la palabra, porque ella es lo que nos dice todo lo que necesitamos escuchar de todo el consejo de Dios. Y quiero que comencemos ahí, en el último versículo que terminamos el mensaje que yo prediqué hace ya 2 semanas. Santiago capítulo 1 versículo 17. Santiago 1:17 dice la palabra del Señor. Escuche: toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué maravillosa esta palabra. Dice Santiago, hermano, toda buena dádiva, todo don perfecto, las cosas que usted disfruta, las bendiciones de Dios, su hogar, su familia, su casa, todo lo que Dios le ha dado, lo que usted tiene, todo eso, el hecho de estar aquí en esta mañana escuchando la palabra de Dios como un regalo de parte de Dios para usted y para mí, dice Santiago, todo eso viene del Padre de las luces. Y dice, en Él, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Él es el mismo. Dices Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia, Él permanece para siempre. Amén. Hoy vamos a continuar con la serie enfrentando pruebas y tentaciones. En los mensajes anteriores vimos cómo Dios prueba nuestra fe, y lo hace a través de aquellas cosas que muchas veces nos causan dolor, nos causan sufrimiento, a veces nos llenan de tristeza y de muchas cosas más que uno no sabe qué hacer. Pero el deseo de Dios en todo eso es nuestra madurez espiritual, porque es a través de esas cosas en las cuales nosotros crecemos, hermano, espiritualmente, porque aprendemos a ver la mano de Dios moviéndose en esas circunstancias. Luego vimos cómo muchas cosas que nos causan dolor son el resultado de tentaciones que todos enfrentamos, hermano, porque todos somos tentados de una u otra manera, y que son deseos. A veces las tentaciones son deseos que albergamos en nuestros corazones, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias somos atraídos y seducidos, ¿verdad? Y ya decíamos que concupiscencia son aquellos deseos que están en el corazón y que nos atraen a cosas o a situaciones, a momentos que Dios no quiere que vayamos a esas cosas o que hagamos esas cosas. Entonces, hermanos, muchas de esas cosas son las tentaciones que enfrentamos, ¿verdad? Y que vienen de los deseos del corazón. Así que el dolor
el sufrimiento y todas aquellas cosas que nos causan malestar pueden venir, ya sea porque Dios está probando nuestra fe o porque nosotros hemos cedido a las tentaciones. Y lo que nosotros necesitamos entonces es revisar, ¿verdad? ¿Es que Dios me está probando? ¿Es que Dios está probando mi fe? ¿O es que yo estoy cediendo a cosas que a Dios no le agradan? Hoy continuamos con el mensaje, el poder de la palabra. Santiago dice que todo lo bueno viene de Dios y que Él nos da el poder para enfrentar con sumo gozo las diversas pruebas que enfrentamos y que vienen a probar nuestra fe. Así como también Él nos da el poder para resistir las tentaciones y al final salir victoriosas de ellas. Porque hay algo que Santiago recalca, y es que él dice: las pruebas se deben enfrentar con gozo y las tentaciones se deben resistir. Eso es, ¿verdad? Eso es al final el resumen del capítulo 1. Pero ¿qué necesitamos entonces? Hermano, que la palabra nos diga cómo lograr estas dos cosas. Cómo la palabra me dice a mí cómo yo enfrento las pruebas con gozo y cómo yo puedo resistir las tentaciones. Y lo primero que Santiago nos habla es del poder transformador de la palabra. La palabra cambia y transforma las vidas de aquellos que la leen, que la guardan y que la obedecen. Santiago dice: muestren el gozo más grande que puedan tener cuando enfrenten pruebas en sus vidas, porque Dios está probando su fe para que ésta produzca paciencia en ustedes, o sea, la capacidad de estar firme en Dios en cualquier circunstancia hasta alcanzar la madurez plena. Porque cada situación en mi vida me lleva a ser mejor cristiano, a ser mejor persona. Y cuando yo sufro y estoy pasando por pruebas, Dios está moldeando mi vida para que al final, ¿verdad?, yo pueda ser un mejor cristiano. Y como dijo Pablo en Efesios 6:10, dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Porque el propósito de la prueba es que cuando esta termine, usted y yo estemos firmes en el Señor, con una fe fortalecida y con convicción en nuestro corazón que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nosotros estaremos en el Señor. Como dijo Pablo en Romanos 8:28, que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, eso es algo que la palabra de Dios nos enseña. Pero además Santiago nos dice: resistan las tentaciones, que son la otra causa del dolor y de los problemas que enfrentamos en la vida. Si resisten las tentaciones, ustedes serán bienaventurados y Dios les dará la corona de la vida. Entonces, en esas dos cosas resume Santiago su primer capítulo. Pero surge la pregunta: ¿cómo tener esa clase de gozo cuando soy probado? ¿Cómo puedo resistir las tentaciones que vienen a mi vida y que amenazan con alejarme de Dios? Escuche lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago dice: hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, y dice: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo siempre. Y luego dice en el versículo 18: Él, o sea, ese Dios Padre de las luces, que en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, de su voluntad, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y este versículo nos enseña que Dios es bueno, y Él, de su voluntad, no porque usted y yo lo mereciéramos, sino porque así le plació a Él, porque así Dios lo quiso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y es que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alejados de Dios, ajenos a las promesas de Dios. Entonces dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esta palabra de verdad es la Biblia, porque es la palabra la que nos lleva a una relación con Cristo, a una relación personal con Cristo, y nos muestra la voluntad y el propósito de Dios de salvarnos por medio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces dice que la palabra nos lleva a una relación con Cristo, pero también nos muestra cómo en Cristo Jesús hemos recibido la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna.
Y Santiago lo que está diciendo es que Dios hizo esa obra en nuestra vida para que desde esta posición, como hijos de Dios, como siervos de Dios, transformados, nacidos de nuevo, porque toda la persona que ha venido a Cristo ha experimentado un nuevo nacimiento. Dios nos repara la vida de una persona, Dios nos repara su corazón, Dios hace nuevas todas las cosas, y eso es lo que sucedió con nosotros cuando venimos a Él. Dios nos hizo nuevas criaturas. No somos las mismas personas de antes, hoy somos personas diferentes por la obra de Cristo en nuestros corazones. Entonces, desde esa posición de nuevas criaturas tenemos la potestad de llamarnos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y como hijos de Dios, hermano, podemos resistir las pruebas, podemos resistir las tentaciones, podemos enfrentar las pruebas con sumo gozo, y podemos, hermano, enfrentar las tentaciones y resistirlas porque tenemos la condición de hijos de Dios, y Él, dice, nos hizo de esa manera. Entonces, un cambio se operó en nuestros corazones cuando Cristo vino a nuestras vidas. No somos la misma persona. Dios cambió, transformó nuestros corazones. Y es que allí, hermano, radica el poder del Evangelio. El Evangelio no es un mensaje que nos informa de nuestra condición. El Evangelio no es un mensaje que nos dice qué hacer. El mensaje contenido en la palabra de Dios es un poder que transforma, que cambia, que renueva la vida de aquellos que se acercan por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros no somos las mismas personas. El mundo enfrenta las pruebas, el mundo enfrenta las tentaciones de una manera diferente a nosotros. Ellos ceden a todo lo malo, ellos murmuran o critican, pero usted y yo somos diferentes porque hay algo en nosotros que marcó la diferencia. Se llama el Señor Jesucristo. Entonces, Santiago, así que cuando Santiago nos pide que tengamos sumo gozo en aquellas cosas que vienen para probar nuestra fe, nuestra confianza en Dios, lo hace porque Él sabe que hemos sido transformados en nuestro hombre interior por el poder de la palabra. Eso es lo que dice Efesios 3:16. Dice la palabra: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos por el poder en el hombre interior por su espíritu. Dice que Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, y la oración de Pablo es que Dios, conforme a sus riquezas en gloria, les diera el ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y la palabra espíritu está en mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo en la vida de una persona fortalece su hombre interior, lo hace enfrentar las situaciones y las circunstancias de vida no en su propia fuerza, sino en el poder del Señor. Hermanos, qué importante es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía: sean llenos del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo hace la obra en el creyente. Es el Espíritu Santo quien nos da el gozo para enfrentar las pruebas, y es el Espíritu Santo quien nos da el poder para enfrentar las tentaciones y decirle a las tentaciones: no, un momento, mi vida le pertenece al Señor. La Biblia dice en 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermano, lo que Dios ha hecho en nuestra vida es un poder que cambia, que transforma. No podemos enfrentar las situaciones porque la palabra de Dios nos ha dado ese poder por medio del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza del cristiano, dice Pablo, viene del poder que el Espíritu Santo nos da y que fortalece nuestro hombre interior. Pero además, podemos resistir las tentaciones. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Qué dice? Sabe el Señor, Dios sabe cómo hacerlo. Dios tiene, hermano, la respuesta a sus tentaciones. Dios tiene la respuesta a esas circunstancias que están amenazando su relación con Dios y que quieren desestabilizar su fe y que lo quieren apartar de Él. Dice Pedro: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todo esto es posible porque cuando Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, fuimos transformados. Fuimos transformados en personas nuevas, pero también por medio de la fe en Jesucristo nos fue dada la potestad de poder llamarnos hijos de Dios
y primicias de sus criaturas. Santiago le estaba escribiendo a los judíos dispersos por todo aquel imperio y les decía, ustedes, Dios los hizo renacer por la palabra, según su voluntad, para que fueran los frutos de sus primicias, o sea, la primera cosecha. Y es que los cristianos, hermanos, somos esa cosecha especial de Dios, porque Él nos atrajo a sí mismo para que fuéramos suyos, le pertenecemos a Dios. Y el deseo de Dios, hermano, cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos esas luchas, no es desanimarnos, no es apartarnos de Él. Lo que Dios está haciendo es una obra maravillosa, porque Él está perfeccionando su vida y la mía por medio de esas pruebas. Ahora, y usted dice, hermano, pero cuando caigo en la tentación, bueno, hermano, la Biblia dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabe, Dios siempre está tratando de preservarnos, nos está dando oportunidades para que nos volvamos a Él, y en medio de las circunstancias Él nos da su palabra, que es su consejo para que nos mantengamos firmes y fieles en medio de este mundo que vivimos. Entonces, aquellos primeros cristianos fueron las primicias de una gran cosecha de hombres y mujeres que vivirían conforme a los principios del reino. Hombres y mujeres que al enfrentar las pruebas lo harían, y lo hacemos con sumo gozo, y al enfrentar las tentaciones las resistimos como hijos de Dios. Entonces, lo primero que debemos entender es que la palabra cambia y transforma las vidas, hermano. Por eso es que el cristiano siempre está en victoria. Ahora, pero cuando vienen esas cosas a nuestra vida, ya sean las pruebas o las tentaciones, ¿cuáles son las actitudes a enfrentar las pruebas y las tentaciones? ¿Cuáles son las actitudes que a veces mostramos? Santiago 1, 19 y 20 dice, porque por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esto debe ser algo muy importante. A veces usamos este versículo para otras cosas y decimos, hermano, es que uno debe ser rápido para escuchar, pero tardo para oír, para hablar. Y es cierto, se puede usar en otras circunstancias, pero aquí Santiago lo está relacionando. ¿Cuál debe ser la actitud suya y la mía cuando enfrentamos pruebas y tentaciones? Y es que al enfrentar dolor, sufrimientos, preocupaciones y cosas que a veces no terminamos de comprender porque nos suceden, ¿verdad? Así de repente, o no entendemos por qué esas cosas vienen a nuestra vida. Nuestras primeras reacciones son muchas veces de enojo, de murmuraciones, de quejas, de frustración. Y esto nos lleva a enojarnos con las personas. Nos enojamos con Dios y lo culpamos de nuestras desgracias. ¿Cuánta gente, hermano, hoy está resentida con Dios porque quizá perdió un ser querido? ¿Cuánta gente está resentida con Dios porque no le salió el trabajo, porque hay una situación en su hogar, porque pasó algo que no comprendió y volcó toda su frustración y su dolor hacia Dios, ¿verdad? Y no aprendió a gozarse en medio de todo eso. Y si era alguna tentación, no aprendió a resistirla, sino que a veces es más fácil culpar a Dios, culpar a los demás y llenarnos de enojo, y pasamos molestos porque decimos, es que no entiendo lo que me está pasando, es que yo no merezco esto, y uno empieza a culpar a Dios de un sinnúmero de cosas. Ahora, Santiago dice que las pruebas tienen como objetivo probar nuestra fe para que ésta produzca paciencia y así llevarnos a la madurez espiritual. Y que por otro lado las tentaciones son alimentadas por nuestros deseos pecaminosos y que estas deben ser resistidas, pero debemos mantener una actitud de confianza en Dios. Y debemos, en medio de las pruebas y de las tentaciones, buscar el consejo de Dios por medio de su palabra. Recuerde que la Biblia nos aconseja que si nosotros no comprendemos las razones de las pruebas, que le pidamos sabiduría a Dios. Eso es lo que dice Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es lo que dice? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice Santiago, hermano, si usted no entiende por qué le están pasando esas cosas, no se enoje, no murmure, no se llene de resentimiento, no culpe a las personas, no culpe a Dios. Mejor dígale a Dios que le dé sabiduría para comprender el propósito del por qué le está pasando todo eso.
Y si usted sabe que es por una tentación que usted ha caído y ha pecado, entonces no culpe a nadie, no se queje, pídale perdón a Dios y dígale que le dé sabiduría del cielo para volverse a Él en una actitud de humildad. Eso es lo que Santiago está diciendo y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, así, aquí se nos aconseja tener una actitud de saber escuchar, ser prontos para oír, pero tardos para hablar y tardos para airarnos. Porque cuando no comprendemos las cosas que nos pasan y nos quejamos y culpamos a Dios, y a veces corremos a los demás a contarles lo que nos está sucediendo y hablamos más y no escuchamos, hermano. A veces el mismo problema, la misma situación nos impide escuchar a los demás y hablamos y le contamos a todo mundo y lo que menos hacemos es escuchar el consejo de Dios de la palabra, a través de su palabra. Y aquí yo quiero hacer también un énfasis, hermano. Cuando pase dificultades y pruebas, no se las cuente a todo mundo. Cuando caiga en tentaciones, no le cuente a todo mundo. Doble sus rodillas y dígale a Dios lo que está pasando. Y dígale a Él que usted está confiando en Él solamente y que esas cosas usted sabe que van a pasar y que si ha pecado, usted reconoce su pecado y pide perdón por él. Y hágalo usted con Dios. Sabe, hermano, el oído de Dios está atento a la oración que usted le hace de todo corazón. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando una persona acude a usted a contarle algo que está pasando, algo que está sucediendo en su vida, ya sea que está pasando una prueba, una necesidad, o que está en una tentación y quizá ha caído en la tentación, ha cedido y ha caído en pecado, y va esa persona por quizás desesperada y lo ve a usted y dice: el hermano, la hermana, ¿verdad? Me puede ayudar, me voy a desahogar, le voy a confesar lo que he pasado, quizá ora por mí, quizá me ayuda con un consejo, con una palabra, y esa persona le da el privilegio de depositar en usted su confianza. Hermano, no salga corriendo a contarle a otra persona lo que le acaban de decir, porque eso se llama traicionar la confianza de aquella persona que confió en usted. Cuando usted le cuenten algo, quédese callado, órele al Señor y dígale: hermano, voy a orar por usted, voy a orar por lo que usted está pasando, y luego guarde silencio, porque la persona no le dijo: lo cuento a usted para que usted lo divulgue. No, sabe, a veces cuando le cuentan algo y usted sale corriendo y dice: es que se lo conté al líder, es que se lo conté a tal persona, porque, ¿verdad? Es que esta persona hizo tal cosa. Sí, pero hermano, usted no lo contó porque lo quería contar y quería que el pastor lo supiera o que el líder lo supiera. Usted le contó porque quería chismear, porque quería contar lo que le habían dicho, porque no lo guardaba en su corazón. Y a veces ni lo calentamos, ¿verdad? Nos dicen y inmediatamente, hermanos, somos rápidos, ¿verdad?, para ir y contar a otro. Y eso no debe ser así, hermano. Debemos ser sabios, debemos de ser prudentes. Y cuando alguien nos confíe algo, recuerde, esa persona lo tiene a usted en alta estima y en un gran valor, y le va a confiar algo a usted. Entonces usted guárdelo en su corazón y ore. Si esa persona no le cuenta a nadie más, hermano, ¿verdad?, es problema de ella. Si no confiesa su pecado, es problema de ella. Usted ore para que el Espíritu Santo le ilumine a la persona que le ha contado cómo enfrentar esa prueba o cómo enfrentar esa tentación, o si ha caído en pecado, cómo volverse a Dios en oración y en arrepentimiento. Pero tenga cuidado, ¿verdad? Hago ese paréntesis, ¿verdad? Porque nosotros debemos de saber a quién contarle las cosas. Pero más allá de contarle a alguien, hermano, vaya a la palabra de Dios y busque en la palabra el consejo que usted está buscando, que usted está esperando. Porque cuando no comprendemos las cosas que nos pasan y nos quejamos y culpamos a Dios y corremos a contarle a los demás lo que nos está sucediendo, no vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir en su palabra. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer? Porque sabe, hermano, una cosa, a veces la salida está ahí, la solución está, pero no la encontramos porque estamos ofuscados. Pero cuando vamos a la palabra nos serena. La palabra nos dice: tranquilo, mira, echa sobre Jehová tus cargas y Él tendrá cuidado de ti. Y uno se siente como aliviado, se siente fortalecido
y se siente como despejado, ¿verdad? Y uno dice, bueno, voy a buscar entonces el consejo de Dios. Enojarse porque está pasando por una prueba, o molestarse en gran manera porque se dio a la tentación y ahora está enfrentando las consecuencias, no resolverá su situación. La ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. ¿Sabe que usted impide que Dios lo lleve a la madurez espiritual y que se manifieste de manera sorprendente cuando usted, en vez de tener sumo gozo en la prueba, se queja, murmura, se niega a escuchar el consejo de Dios por medio de su palabra? Cuando usted lo hace, hermano, usted no crece espiritualmente, porque la prueba vino, pero usted no la supo, ¿verdad?, comprender. Pero también cuando usted cede a la tentación y en vez de arrepentirse por su pecado, usted culpa a los demás, se enoja con Dios y se niega a escuchar el consejo de Dios, usted no experimentará el perdón que Dios da. Y es que, ¿verdad?, este perdón es como un bálsamo que quita el dolor, la culpa. Y usted se perderá esa sensación maravillosa de ser recibido nuevamente en los brazos del Padre. Santiago dice, la ira de Dios, del hombre, no obra la justicia de Dios. Esto quiere decir que cuando yo hago las cosas por enojo y quiero resolver las cosas a mi manera, yo le impido a Dios que trabaje a mi favor. Yo impido que Dios se mueva. Pero cuando yo tengo gozo, ¿verdad?, en las pruebas, cuando yo en una actitud de humildad y de arrepentimiento pongo mi pecado en las manos de Dios, mi situación en las manos de Dios, no me enojo con Dios, no me enojo con nadie, no culpo a los demás, yo simplemente lo dejo en las manos de Dios. Entonces yo le estoy permitiendo a Dios trabajar en mi vida, trabajar en mi corazón. Dios tiene la libertad de hacerlo, porque Dios nunca va a trabajar en el corazón de una persona que no se lo permite, porque está enojado, porque está criticando, porque está haciendo esto o aquello. La ira del hombre, dice Santiago, no obra la justicia de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Josafat cuando se enfrentó a aquellos ejércitos que amenazaron al reino? Dijo, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros, porque Jehová peleará por vosotros. Hermano, Dios pelea por nosotros, Dios se enfrenta a nuestras situaciones, Dios nos da la respuesta y nos muestra la salida cuando aprendemos a confiar en Él y dejamos todo en las manos del Señor. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso ve que es importante, porque la primera tendencia nuestra es arreglar las situaciones nosotros. Si no lo podemos arreglar, culpamos a los demás, pero nosotros terminamos añadiendo más problemas, más tristeza, más preocupación, más circunstancias negativas a las que ya teníamos antes. Entonces, hermano, busque el consejo de Dios a través de su palabra. Y lo otro, hermano, es la obediencia real a la palabra de Dios. Eso es lo que Santiago nos muestra. Y digo la obediencia real porque a veces, hermanos, decimos que obedecemos la palabra, pero no lo estamos haciendo, y necesitamos revisar si realmente estamos leyendo la palabra, la estamos guardando en nuestro corazón y, lo más importante, la estamos obedeciendo. Dice Santiago 1, 21 y 22: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia dice que somos nuevas criaturas por el sacrificio de Cristo. Su muerte y resurrección nos dieron el perdón de pecado y fuimos reconciliados con Dios. Eso dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, o sea, a usted y a mí. Cuando usted y yo creímos en Cristo por fe y aceptamos el don de la salvación, fuimos transformados, nacimos de nuevo, somos nuevas personas y Dios nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces la palabra hizo esa obra maravillosa en nosotros. Nacimos por la palabra de verdad y se nos pide escuchar esta palabra. Pero hay algo que debemos hacer aún más, y es obedecer la palabra de Dios en cada aspecto, en cada área, en cada circunstancia de nuestra vida. Debemos, por tanto, desechar, dice Santiago, todo pecado, todo tipo de pecado, toda inmundicia. Y cuando habla de inmundicia es toda clase de impureza, ya sea en nuestra manera de pensar, en el área sexual, en el área espiritual, en el área emocional. Estas cosas, ¿verdad? Nada debe contaminar nuestro corazón. Y dice también que debemos de evitar toda abundancia de malicia,
Cuando habla de abundancia de malicia, está hablando de aquellas cosas que nos llevaban a pensar mal y a actuar mal en el pasado. No debe haber malicia en el cristiano, no debe haber una forma llena de maldad de pensar en nosotros. Debemos de desechar esa abundancia de malicia, pensar mal, ¿verdad?, de las personas, pensar mal de lo que nos está pasando, de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Debemos tener la mente de Cristo. Entonces dice que el corazón del cristiano debe estar lleno de pureza y debemos con humildad recibir la palabra implantada. Eso es lo que dice Santiago. Dice, dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. ¿Qué es eso, la palabra implantada? ¿Sabe? La palabra implantada es como establecer un hábito en nosotros, es establecer una cosa, es como crear un depósito en algo. Entonces, cuando Santiago habla de recibir con mansedumbre la palabra implantada, él está diciendo que la debemos de establecer en nuestros corazones, que debe ser un hábito en nosotros y que en nuestro corazón debe haber como un depósito de la palabra de Dios. O sea, el corazón del cristiano debe estar lleno de la palabra de Dios para poder así enfrentar con gozo las pruebas y las tentaciones, enfrentarlas con, hermanos, con valor hasta desecharlas de nuestra vida para no caer en ella. Y dice la palabra que nos puede salvar, la palabra implantada que nos puede salvar. ¿Por qué dice que la palabra nos puede salvar? Ya somos salvos por el sacrificio de Cristo, pero cuando aquí habla que la palabra nos puede salvar, está diciendo que la palabra nos puede librar de muchas cosas. Las palabras nos libra de tentaciones, las palabras nos libra de malas decisiones, las palabras corrige actitudes incorrectas en nosotros. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir. Hermano, qué importante es poder leer la palabra, porque la razón por la que a veces andamos quejándonos de todo, y aunque estemos pasando una prueba y Dios quiera usar eso, y Dios dice, mira, te he permitido esa prueba porque yo quiero ser un mejor cristiano de vos. Pero ¿por qué murmuramos? Porque no vamos a la palabra, hermano. ¿Por qué cuando el enemigo viene con una tentación y nos hace caer, por qué caemos? Porque no estamos reteniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. La palabra, dice Santiago, nos puede salvar. La palabra puede hacer que evitemos, nos puede evitar un montón de situaciones, ¿verdad?, que nos pueden causar dolor y sufrimiento. Entonces necesitamos tener eso en nuestro corazón, ¿verdad? La prueba, la palabra nos lleva nos salva de muchas decisiones, pero también nos guarda de caer en pecado y nos libra de las tentaciones, y también nos hace enfrentar las pruebas con confianza y seguridad. Hay algo más también. La palabra de Dios debe ser obedecida. La palabra de Dios no solo debe ser guardada en el corazón, no solo vamos a hacer un depósito de ella en nuestras vidas para decir, hermano, es que yo tengo la palabra en mi corazón. No, la vamos a llevar a la práctica. De nada sirve tener un depósito de la palabra si no estamos dispuestos a obedecerla. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oír la palabra de Dios y aún hacer un depósito de ella en el corazón, pero sin tener en nosotros el más mínimo deseo de obedecerla, es engañarnos a nosotros mismos. Hermanos, son muchas las personas que visitan una iglesia, que escuchan un mensaje, que escriben un pensamiento bíblico, pero son pocos los que están dispuestos a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si usted acude a la Biblia solo por motivarse, o lo hace solo por cumplir, o lo hace solo para saber cosas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, yo sé más que todos esos que van a la iglesia. Pero es que no se trata de cuánto yo conozca de la palabra, sino de cuánto yo obedezco. De eso es, hermano, eso es lo importante. Entonces, hermano, si usted solo viene por saber cosas, pero no la está obedeciendo, usted se está engañando a usted mismo, ¿verdad? Y cuando usted acuda a la Biblia, cuando usted acuda a la palabra, deje que ella lo cambie. Dijimos que las palabras de Cristo son espíritu y son vida, entonces deje que ella lo cambie.
que ella cambie su manera de pensar, que cambie sus planes, que cambie su manera de percibir las cosas, que cambie su forma de ver a Dios, su forma de comportarse. Recuerde, la Biblia, la palabra de Dios es poder, hermano. Eso es lo que Jesús dijo en Juan 6:63. Dice la palabra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y luego Jesús añadió: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios es vida. Usted puede leer un libro y ese libro le informa de algo, le cuenta una historia, pero la palabra de Dios le da vida a usted. La palabra de Dios le da poder. La palabra de Dios le da autoridad. La palabra de Dios nos cambia, nos limpia, hace nuevas todas las cosas, nos renueva. Por eso debemos acudir a la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ve cuán importante es la palabra. Hermano, ¿queremos resistir las tentaciones? ¿Queremos llenarnos de gozo en medio de las pruebas? Leamos la palabra continuamente y llevémosla a la práctica. La Biblia nos dice cómo enfrentar los problemas de la vida, ya sean las pruebas o las tentaciones. La palabra de Dios nos capacita para enfrentar las pruebas con sumo gozo y nos da el poder para enfrentar las tentaciones y resistirlas. Pero es necesario ser un hacedor de la palabra, alguien que la obedece y la vive y se deja dirigir por ella, no ser un oidor olvidadizo que se engaña a sí mismo. Quiero terminar con esto. Jesús predicó un sermón extenso. Se le conoce como el Sermón del Monte y está registrado en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y cuando él terminó de predicar este mensaje, él contó la historia de dos hombres que construyeron cada uno su casa. Y dijo Jesús que la firmeza de las casas que ellos construyeron dependía de cómo ellos habían escuchado la palabra. Escuchar la palabra y ponerla a la práctica, obedecerla en la vida diaria, dijo Jesús, es como fundar una casa sobre la roca. Pero, dijo Jesús, escuchar la palabra y olvidarse de ella, como dice Santiago, ser un oidor olvidadizo es engañarse a uno mismo, porque es fundar su vida sobre un terreno como la arena que está expuesto, que es vulnerable, que cualquier tempestad lo puede destruir. Aquellos hombres construyeron cada uno su casa. Las casas eran idénticas, quizá eran iguales y se miraban fuertes, pero lo que determinaba su fortaleza era el lugar donde estas casas estaban fundadas. Y al final, quien determinaría, ¿verdad?, su fuerza y su cimiento firme eran las tempestades que vendrían a estas casas. Hermanos, nuestras vidas son como esas casas. ¿Dónde las tenemos fundadas? Yo quiero decirle algo. Las tormentas, las tempestades, los huracanes, los vientos, hermanos, vendrán a nuestras vidas. Los problemas, las tentaciones, las luchas, esas pruebas, cualquier, ya sea para probar nuestra fe, ya sea una tentación que ven, todo vendrá a nosotros, hermanos. Y mire, no respetan a nadie. No dicen, no eligen a quién venir. Las tempestades vienen, hermano, a todos. A todos. Un huracán no dice voy a ir donde este y donde este otro, no. Da con fuerza en lo que está enfrente de él. Y ahí hay gente buena y gente mala, ¿verdad? Pero ¿qué se mantiene firme? Dependiendo de dónde construyó su casa. Hay gente que dice, mi casa está fuerte. Si viene una tormenta, mi casa resiste. Pero son las primeras que se lleva el viento. Y a veces hay casas que uno dice, esa casa se va a ir, ¿verdad? El primer viento, y resulta, hermano, que pasó la tormenta y uno dice, aquella casa bonita y fuerte cayó y la otra permaneció. ¿Por qué? Todo depende del cimiento, hermano, de dónde la construimos. Jesús dice que escuchar la palabra y obedecerla es fundamentar nuestra vida en el Señor Jesucristo y en su palabra. Vendrán pruebas, hermano. Vendrán pruebas, vendrán tentaciones también. El enemigo querrá hacerlo caer de la gracia de Dios.
pero usted permanecerá firme, porque usted está sostenido por la mano poderosa de nuestro Dios y porque la palabra es real en su vida y en su corazón. Y si usted escucha la palabra, pero usted se olvida, si usted se va y usted no le importa si la obedece o no, usted sigue viviendo de la misma manera, yo quiero decirle, cuando venga la tempestad, cuando venga la prueba o cuando vengan las tentaciones, usted caerá fácilmente, porque su vida no tiene un fundamento que la sostenga. Entonces, hermano, Santiago nos dice, hermanos, las pruebas son para que su fe sea más fuerte, para que su paciencia se mantenga. Y la paciencia es la capacidad de esperar en el Señor en cualquier momento y en cualquier circunstancia y alcanzar la madurez espiritual. Y por otro lado dice, las tentaciones es el modo de Satanás de hacerle caer en el pecado, pero usted, su deber es resistirla, y cuando usted la resiste, usted es un bienaventurado y la corona de vida le está como herencia. Pero ¿cómo sabemos, hermano? ¿Cómo puedo yo enfrentar las pruebas con gozo y, hermano, y no permitir que las tentaciones lleguen a mi corazón, a mi vida? Cuando yo leo la palabra, cuando yo guardo la palabra, cuando yo obedezco la palabra. Ve qué importante, hermano, es que usted no se acueste ni un día sin haber leído la Biblia. Pero también que cada cosa que enfrente usted se pregunte, ¿cómo me dice la palabra que yo enfrente esta situación? La persona que vive de acuerdo a la palabra, hermano, experimentará el poder y la vida de la palabra. ¿Cómo está su vida? ¿La ha resistido usted solo, hermano, en su propia fuerza? Quizá por eso es que muchas veces fracasamos, porque lo hemos estado haciendo en nuestra fuerza y a nuestra manera. Póngase de pie y dígale al Señor: Señor, perdóname, Señor, porque me he quejado, porque cuando he enfrentado las pruebas, aquellas situaciones que tú has permitido en mi vida, Dios, para darme fuerza, para acercarme más a ti, para que a través de ella yo pueda experimentar tu gracia, tu poder y tu amor, y al final salir mucho más fuerte, con una fe fortalecida y una confianza mucho más profunda en ti. Señor, yo no he puesto mi confianza en ti, yo no he ido a la palabra y no he obedecido lo que tu palabra me enseña, y cuando he recibido tentaciones he caído en ella y te he fallado, porque Dios, no he aprendido a obedecer la palabra. Por eso hoy te suplico que quiero hoy, Señor, establecer mi vida en tu palabra, establecer mi vida en la persona de Jesucristo, que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el cimiento que me sostenga, que Él sea la fuerza que me dé ánimo para resistir cualquier dolor, sufrimiento o situación que venga a mi vida y que yo no comprenda. Padre, que tu palabra sea el refugio perfecto al cual yo pueda acudir, que tú seas para mí, Señor, esa palabra de vida, de bendición, Señor, que me diga cómo caminar, que me indique qué decisiones tomar y que me ayude a vivir no como yo quiero, sino como tú quieres. Tu palabra dice, Señor, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No permita que yo quiera arreglar las cosas a mi manera. No permita que me queje, que me enoje, que me moleste cuando enfrente las situaciones, sino permite, Señor, que con humildad yo reciba la palabra, el consejo tuyo, que lo haga en una actitud, Señor, de mansedumbre, con esa actitud, Dios, de reconocer que si me he equivocado o si las pruebas que han venido, Señor, no son por razón de lo que yo he hecho, Señor, que no importa lo que suceda, que yo pueda decirte: Dios, aquí estoy confiando en ti, estoy creyendo en tu palabra. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, a caminar de acuerdo a tus propósitos. Padre, pongo este tiempo en tus manos y te doy la gracia, porque sé, Dios mío, que esa palabra es viva y eficaz y que hará la obra en la vida de mis hermanos, trayendo bendición a su vida, trayendo sanidad a sus corazones, a su cuerpo, haciendo la obra que tú has querido que la palabra haga en esta mañana, tanto en los que estamos aquí como en los que están allá en nuestras casas. Bendice también al dador alegre, aquella persona fiel que siempre está en su corazón con el deseo de hacer su voluntad y que te da a ti, Señor, porque sabe que tú lo has bendecido aún en medio de las circunstancias difíciles. Padre, te damos la gloria y la honra y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Hermano,
Damos gracias al Señor. Dios es fiel, Él es bueno, Él está con nosotros. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de la luz. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde a todos.